Sujetos del contrato de trabajo. El trabajador. Artículo 3 letra B. Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo la dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Características. Debe ser una persona natural, debe efectuar servicios personales de carácter intelectual o material y debe realizar servicios bajo la subordinación y dependencia. ¿Qué requisitos hay que tener para ser trabajador? Debe tener capacidad y nacionalidad. La capacidad está orientada a resguardar los principios consignados en nuestra Constitución Política en el artículo 19 número 16 y la ley puede consignar los límites de datos para los trabajadores y en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Nuestra legislación establece en el artículo 13 del Código del Trabajo. Para los efectos de las leyes laborales se considerarán mayores de edad y pueden contratar libremente la prestación de servicios los mayores de 18 años. Los mayores de edad pueden contratar libremente la prestación de sus servicios. Los adolescentes que sean menores de 18 años pueden prestar servicios previos a los cumplimientos de los requisitos legales. En el caso de los adolescentes menores de 15 años no pueden trabajar salvo por excepciones al igual que los niños o niñas. Los requisitos para la prestación de servicios del adolescente con edad para trabajar. Primero encontramos que hay un tipo de trabajo, tiene que corresponder a un trabajo de adolescente protegido. Esto es primero que sea realizado por adolescentes con edad para trabajar y segundo que no sea considerado un trabajo peligroso y que no perjudique su asistencia regular a clases y o participación en programas de orientación o formación profesional según corresponde. Luego nos encontramos las jornadas de trabajo. Estas no pueden ser superiores a 30 horas semanales con un máximo de 6 horas diarias en el año escolar y hasta 8 horas diarias en periodo de interrupciones escolares y vacacionales. Luego encontramos la enseñanza media. Se debe acreditar que terminó la enseñanza media o que lo está cursando de presentar un certificado de licencia de enseñanza médica o certificado de alumno regular el cual debe actualizarse cada 6 meses según sea el caso. El trabajo no puede dificultar su concurrencia regular a clases. Debe contar con una autorización para trabajar. El menor deberá contar con una autorización expresa del padre o madre o a falta de estos abuelo o abuela paterno o materno y a falta de estos están los guardadores o quienes tengan su cargo al menor y finalmente a falta de estos encontramos al inspector de trabajo quien debe poner los antecedentes en conocimiento al tribunal. Otro punto a considerar es la información a la oficina local de la niñez y de la contratación de un menor y del cumplimiento de los requisitos legales. Existen casos especiales donde no pueden desarrollar funciones que afecten su vida, seguridad, salud y desarrollo físico y psicológico. No pueden trabajar en espectáculos en vivo que se desarrollen en cabarets u otros establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y deben contar con autorización del representante legal y del tribunal de familia. No pueden trabajar en lugares que se presten servicios de significación sexual. Hay una excepción. En casos muy calificados los menores de 15 años pueden participar en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión y para esto deben cumplir con los siguientes requisitos. Son aquellos contenidos en el artículo 14 del Código de Trabajo y pueden trabajar en espectáculos en vivo donde no desarrollen cabarets u otros establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y deberán contar con la autorización del representante legal y del tribunal de familia. ¿Qué sanciones existe para el empleador en caso de no cumplir con la ley? Mientras dure el contrato deberá cumplir con todas las normas laborales. Segundo, el inspector deberá ordenar la cesación de la relación y tercero, se aplicará una multa al empleador. Yendo al siguiente requisito que es referente a la nacionalidad, en el artículo 19 número 16 la ley puede exigir la nacionalidad chilena en ciertos casos. Las empresas con más de 25 trabajadores deben contar con el 85% de los trabajadores que elaboran para un mismo empleador y estos deben ser de nacionalidad chilena. ¿Cómo se calcula el 85% que exige la ley? Se considera el total de trabajadores de un empleador a nivel nacional, un personal técnico especialista que no puede ser reemplazo y se considerará como chileno, el extranjero casado o conviviente o viudo de la chilena o con hijos chilenos serán considerados chilenos. Extranjeros residentes por más de 6 años en el país se considerarán chilenos. Empresas con 25 o menos trabajadores no hay limitación entre nacionales o extranjeros.
Cuando hablamos del empleador entendemos que se refiere a toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Artículo 3 letra A del Código del Trabajo. Las características del empleador puede ser una persona natural o jurídica, utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas. Los servicios se realizan en razón de un contrato de trabajo y por lo tanto bajo subordinación y dependencia. El empleador detenta la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa. Dicha facultad se encuentra reconocida y asimismo a propósito de las normas de negociación colectiva en el artículo 106 del Código del Trabajo que señala no serán objetos de negociación colectiva aquellas materias que restringan o limitan las facultades del empleador de ordenar, dirigir y administrar la empresa. Y finalmente las limitaciones a las facultades de organizar, dirigir y administrar la empresa. El artículo 5 del Código del Trabajo nos señala el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tienen como un límite respecto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos. Derechos y obligaciones del empleador. Como parte del contrato de trabajo, el empleador tiene derechos amparados en su facultad de mando y además obligaciones respecto de los trabajadores. Están las potestades de mando, las potestades reglamentarias y la potestad disciplinaria respecto de los derechos del empleador y las obligaciones del empleador son deberes de seguridad. Existe una presunción de representatividad del empleador en el artículo 4 inciso 1 del Código de Trabajo. Esto se refiere a cargos tales como ser gerente, administrador, capitán de barco y toda persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. Encontramos la potestad de mando entendida como aius pariandi. En la regla general los contratos de trabajo se modifican por mutuo acuerdo de las partes. La excepción es el aius pariandi del artículo 12 del Código del Trabajo. Entendida como la facultad del empleador en razón de potestad de mando de modificar en forma unilateral algunos contenidos del contrato debiendo cumplir con algunos requisitos. El artículo 12 del Código del Trabajo señala que la ley le otorga a la facultad al empleador de modificar los siguientes aspectos del contrato en forma unilateral. La naturaleza de las funciones, sitio y recinto donde debe prestarse los servicios y alterar la distribución de la jornada de trabajo. Dentro de la potestad de mando encontramos las clasificaciones. Está el aius pariandi funcional, el aius pariandi geográfico y el aius pariandi temporal donde hay una distribución de jornada y una extensión de jornada señalado todo lo anterior en el artículo 29 del Código del Trabajo. Cuando hablamos del aius pariandi funcional referente a la modificación unilateral de la naturaleza de los servicios, encontramos que los requisitos para que el trabajador pueda modificar en forma unilateral la naturaleza de los servicios es que debe tratarse de funciones similares y no debe generar menoscabo para el trabajador. Solo en la medida en que el trabajador cumpla con los mencionados requisitos, la modificación tiene carácter de unilateral. En caso contrario, deberá ser de acuerdo del trabajador. ¿Qué se entiende por labores similares? La Dirección de Trabajo ha señalado que son labores similares las que requieren el idéntico esfuerzo intelectual o físico y se realicen en condiciones higiénicas y ambientales parecidas a aquellas en las que se desempeñaba el trabajador y que se efectúan en un nivel jerárquico semejante a aquel que se prestaba los servicios convenidos primariamente. ¿Qué se entiende por menoscabo? Todo hecho o circunstancia que determina una disminución del nivel socioeconómico del trabajador de la empresa tales como mayores gastos, una mayor relación de subordinación o dependencia, condiciones ambientales adversas, disminución de ingresos, entre otros. El menoscabo es un tema subjetivo por lo que corresponde analizarlo caso a caso. ¿Puede ser un menoscabo socioeconómico? Que se refiere a todo hecho o circunstancia que determina una disminución al nivel socioeconómico del trabajador de la empresa tales como mayores gastos, disminución del ingreso, imposibilidad de trabajar horas extraordinarias y diversa frecuencia de turnos, entre otros. Respecto de un menoscabo moral, implica mayor subordinación y esto podría generar en el trabajador un menoscabo o detenimiento que le podría generar al trabajador todo aquel de depender de alguna jefatura o bajar la escala de la empresa. Puede ser un menoscabo físico o ambiental. Y las condiciones físicas en que se desarrollan las funciones cambian de forma negativa. El U es variante geográfico, modificación del sitio o recinto donde se prestan los servicios.
Los requisitos para que el trabajador pueda modificar en forma unilateral el lugar donde deban prestarse los servicios. Se refiere al nuevo sitio o recinto donde quede dentro de la misma ciudad donde originalmente se prestaban los servicios o dentro del mismo predio, campamento o localidad en el local de las faenas. No debe generar un menoscabo para el trabajador. Luego encontramos el variante temporal. Se refiere a alterar la distribución de la jornada de trabajo señalada en el artículo 12, inciso 2 del Código del Trabajo. El empleador puede alterar la distribución de la jornada de trabajo o compañía hasta en 60 minutos, sea anticipado o postergado la hora de ingresar al trabajo, siempre y cuando se dé las circunstancias en que afecten todo el proceso de la empresa o establecimiento o alguna de sus unidades o conjuntos operativos y se dé a la vista al correspondiente trabajador con 30 días de anticipación a lo menos. ¿Cuál puede ser la alteración de la distribución de la jornada? Adelantar la hora de ingreso en 60 minutos o postergar la hora de ingreso en 60 minutos. El empleador solo puede alterar la distribución de la jornada en comunidad pero no su duración. Los requisitos son que existan las circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o algunas de sus unidades o conjuntos operativos y se dé el aviso con una anticipación mínima indicada. El procedimiento de reclamo por aplicación del IUS variante. ¿Qué puede hacer el trabajador si estima que el empleador no ha dado cumplimiento a los requisitos que exige el artículo 12 del Código del Trabajo para que opere el IUS variante? Debe realizar un reclamo ante la Inspección del Trabajo. Existe un plazo de 30 días alias desde la notificación del aviso. La resolución de la inspección se puede recurrir a los tribunales de trabajo dentro del plazo de 5 días desde la notificación. El juez fallará en la única instancia y sin forma de juicio. El artículo 29 del Código del Trabajo señala que puede cederse de la jornada ordinaria pero la medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban impedirse accidentes o afectarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias e instalaciones. Las horas trabajadas en exceso se pagarán como extraordinarias. ¿Son extraordinarias las horas propiamente tal? Los requisitos para esto son que son situaciones tendibles a evitar perjuicios en la marcha normal de la empresa. ¿Debe sobrevivir en alguna de las siguientes situaciones? La frente a fuerza mayor o caso fortuito que no cabe duda no pueden establecerse o terminarse en forma previa al contrato del trabajo o necesidad de impedir accidentes o que deban afectarse arreglos o reparaciones impostergables en las máquinas o instalaciones del establecimiento de la faena. La expresión reparaciones impostergables alude a lo urgente, aquí extraordinario o especial. No se trata solo de lo necesario. Luego no encontramos las potestades reglamentarias. Dentro de las facultades que se otorga al empleador encontramos que esta es su facultad reglamentaria y que se orienta a la necesidad regular y uniformar las situaciones que dan en una empresa durante el desarrollo de su funcionamiento. Esta situación de la facultad se le otorga al empleador que es quien conoce la realidad de su empresa y porque además es imposible que el texto legal sea a cargo de todos los detalles. Por parte del trabajador la entrega de información y certeza respecto de los cuales son sus derechos y obligaciones. El empleador genera 2 reglamentos según el número de trabajadores que tenga. El reglamento debe ser de orden y también de higiene y seguridad. En empresas con más de 10 o más trabajadores permanentes en el artículo 153 son los de orden y de higiene y seguridad en toda empresa del artículo 67 de la Ley 16.744. Referente al reglamento interno de los artículos 153 y 157 del Código del Trabajo, las empresas, establecimientos, faenas, unidades económicas que ocupan normalmente 10 o más trabajadores permanentemente, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, estén obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones que deben sujetarse los trabajadores. En relaciones con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento. Contenido mínimo del reglamento: las horas en que empieza y termina el trabajo y las horas de cada turno si aquel se efectúa por equipos, relación con el artículo 10 número 5 del Código del Trabajo. Los descansos diarios, semanal, anual. Tercero, los diversos tipos de remuneraciones. Cuarto, el lugar de día y hora de pago. Quinto, las obligaciones y provisiones a los que estén sujetos los trabajadores. Respecto de esto,
Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 en este artículo y en general, toda medida de control solo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y en todo caso su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. Sexto, la designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes los trabajadores deben plantear sus peticiones y reclamos, consultas y sugerencias. Artículo 155 del Código de Trabajo. En las empresas de 200 trabajadores o más, un registro que consigne los diversos cargos o funciones de la empresa y sus características técnicas esenciales. Esto es referente a la Ley de Igualdad de Remuneraciones entre Hombres y Mujeres, la Ley 20.348. Séptimo, las normas especiales pertenecientes a las diversas clases de FAN de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores. La Ley 20.422, ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. Número 8. La forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de revisión del servicio militar obligatorio, el cédulo de identidad y en el caso de los menores de haberse cumplido la obligación escolar. Noveno. Las normas de instrucciones y de prevención, higiene y seguridad que deban observarse de la empresa a establecimiento. Y número 10. Las sanciones que podrán aplicarse por inflexión a las obligaciones que señala este reglamento, las que solo podrán consistir en amonestación verbal o escrita o multa de hasta 25% de la remuneración diaria. El número 11. El procedimiento al que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en el número anterior. En el 12. El procedimiento al que se someterán las medidas de resguardo y las sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual. 13. El procedimiento al que se someterán los reclamos que se produzcan por la inflexión del artículo 62 bis, igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. En todo caso, el reclamo y la respuesta del empleador deberá constar por escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro de un plazo no mayor a 30 días efectuado el reclamo por parte del trabajador. Cambiando a otro tema, el procedimiento de generación de reglamento interno dentro de la empresa tiene requisitos tales como el empleador debe redactar el reglamento de orden, higiene y seguridad, el reglamento interno y sus modificaciones. El empleador debe ponerlo en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de la fecha en que comienza a regir. Como medida de publicidad, el empleador debe fijar el documento al menos en 2 sitios visibles de la faena en lugares de anticipación de 30 días. Se debe entregar de forma gratuita una copia del reglamento a cada uno de los trabajadores, al sindicato y a los comités paritarios. Una copia del reglamento interno se debe entregar a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Salud. La impugnación es de disposiciones del reglamento interno. Puede reclamar cualquier trabajador o las organizaciones sindicales y se interpone ante la Dirección del Trabajo como una reclamación del reglamento de orden y al Ministerio de Salud una reclamación del reglamento de higiene y seguridad. La Dirección del Trabajo o Ministerio de Salud pueden actuar de oficio y exigir la eliminación de disposición ilegal o incorporar disposiciones que sean obligatorias y que no estén contenidas en el reglamento.